En esta oportunidad tenemos un Mercedes-Benz del 2013, un C250 del año 2013, que está presentando una pérdida de potencia cuando aceleramos el vehículo. El vehículo va rodando, aparentemente va acelerando bien. De pronto que comenzamos a pasar las 40, 50 millas, el vehículo entra como en Lean Mode, entra en un estado que no quiere acelerar. El código que está generando este vehículo es el siguiente que pueden ver aquí. Un código relacionado con la presión de gasolina. Vamos, aquí tenemos nuestro escáner ya conectado. Vamos a chequear en nuestra prueba de actuadores la bomba de gasolina, qué valores nos genera. Pueden ver, aquí tenemos la bomba de gasolina. Vamos a entrar en la prueba de actuadores y aquí podemos leer las presiones que está generando este vehículo. Ahorita mismo en la línea de baja estamos en 5 bar, que son aproximadamente como 80 psi, algo así. O sea, tiene una buena presión. Y tenemos la presión en el riel. Tenemos esa la presión actual en el riel de combustible, 60 bar, alrededor de 80, de 800 psi hay en el riel de combustible ahorita mismo. Aumentamos las revoluciones y vemos como nuestra bomba de alta aumenta y decae un poco nuestra presión en la bomba de baja, donde dice low fuel pressure. Vemos que decae un poco, pero está en los rangos, está bien, está en la presión. Acuérdense que tenemos, este carro maneja 2 bombas de presión. Tenemos una bomba de baja, que es la bomba de arrastre de combustible, y tenemos una bomba de alta presión, que es la que eleva nuestra presión y es movida por el palo de leva, y es una bomba totalmente mecánica. Este vehículo es sistema de inyección directa, por eso maneja presiones de combustible tan altas. Entonces vamos a hacer un test drive de este vehículo. Vamos a manejar este vehículo y vamos a ver qué sucede con nuestras presiones en el momento de que este vehículo falla. Esto aquí. Vamos a ver qué pasa con nuestra presión en el momento del fallo del vehículo. Ok, ahorita mismo el vehículo está manejando bien. Frenar aquí un momento. Está la presión de alta bien, está la presión de baja bien. Está generando un código de presión en el sistema de baja presión. Entonces ahí ya aceleramos el vehículo y el vehículo se desmayó totalmente. El vehículo se desmayó totalmente. Pueden ver como todavía se mantiene mi presión de baja, pero mi presión de alta ha decaído a estar incluso por debajo de la presión de baja. Señores, este vehículo está presentando pérdida de presión de combustible en el sistema de alta presión, no en el sistema de baja presión. Entonces aquí hay que proceder a reemplazar la bomba de alta presión y estaría corregido este problema de pérdida de potencia. Suscríbanse al canal, estaré haciendo más videos como este. Siempre se presentan casos de fallas random, fallas multicilindros, que pueden ser causadas por lo mismo, señores. Entrega de combustible, ya sea el lado de baja o el lado de alta. Este diagnóstico lo pudimos hacer solamente entrando en una prueba de actuadores. No es necesario conectar un manómetro, ya que estos vehículos poseen sensores en el riel y sensor en la línea de baja, cosa que nos facilita un diagnóstico y podemos hacer un diagnóstico preciso y rápido. Ya saben, suscríbanse al canal, estaré publicando más videos de diagnóstico a continuación.